Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Al Cierre del Día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Saludo a la distancia a Enrique Quintana. Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches a todos. Le doy la bienvenida al maestro Alfonso Zárate, a quien nos da un enorme gusto recibir, politólogo, editorialista, investigador, académico. Maestro Zárate, gracias por este enlace. Muy buenas noches. Al contrario, Leonardo, gracias a ustedes. Bienvenido. Y le doy la bienvenida también a Carlos Ramírez. Gracias, querido Carlos, por enlazarte nuevamente. Muy buenas noches. Gracias, Leo. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, pues el presidente de la República realizó una gira de trabajo por Nayarit, inauguró ahí obras relacionadas con el huracán Vilma, que golpeó allá en el 2018, pero hizo declaraciones muy relevantes respecto al próximo calendario y competencia electoral programada para el año entrante. Dijo que la gente anda nerviosa, hay bulla, hay bulla, hay mucho movimiento, y dijo, tenemos que dejar lista la democracia plenamente establecida, al carajo con acarreo y con el frijol con gorgojo, esta frase que utilizó tanto durante su campaña a la presidencia en el 2018. Dijo que nada de comprar votos, nada de repartir despensas, nada de presupuesto para partidos. Un mensaje que emite el presidente de la República, y quedan muchas interrogantes sobre la mesa. Le está hablando a su propio partido, Enrique, le está hablando a otras fuerzas políticas. La lectura y el análisis de todos ustedes. Enrique, por favor. Idas esas declaraciones, que se ponga el saco quien tenga que ponérselo. Y creo que si tomamos en cuenta que se trata de una jornada electoral que va a ser profundamente local, con 15 gobiernos estatales y 30 congresos que se van a relevar, entonces pues es tanto para el gobierno federal, no solo para su partido, sino para los funcionarios del gobierno federal, y también para gobiernos estatales, porque prácticamente no habrá ninguna entidad de la República en donde no haya algún tipo de elección municipal, de Congreso estatal o de carácter federal. Entonces, aquí el punto es que pues es un llamado de la autoridad, pero finalmente hay instancias que no dependen directamente del presidente de la República, que son las encargadas de vigilar que esto no suceda. El Instituto Nacional Electoral, la FEPADE, la Fiscalía Especializada en la materia, y el tribunal, en caso de que se presenten denuncias. Creo que lo que se requiere es garantizar que las instituciones que están diseñadas para evitar ese tipo de prácticas a las que se refirió el presidente de la República funcionen. No va a bastar con que el presidente señale, porque él no es autoridad electoral. Él podrá decir, allá están cometiendo un ilícito. Bueno, esto tendrá que procesarse, denunciándose penalmente si corresponde, y luego llevándose ante los tribunales. Entonces, desde el punto de vista político, pues qué bueno que haga ese llamado y que lo escuchen pues sus partidarios y sus detractores, sus competidores, de los dos. Pero el punto principal es que me parece que el gobierno federal lo que debe garantizar es el adecuado funcionamiento de las instituciones que ya tenemos y que precisamente tienen el propósito de garantizar que no haya ese tipo de prácticas, Leo. Sí, pareciera, coincido Enrique, porque no son facultades del Ejecutivo Federal, pareciera como, y esto no es nuevo porque lo hemos venido siguiendo en los últimos
meses y semanas, este señalamiento del INE, este autodesignarse como el gran guardián de las elecciones, pareciera que quiere continuar en esa ruta como el gran defensor del proceso y de la democracia. Maestro Zárate, su lectura y análisis, por favor. Yo creo que en algunos momentos el presidente de la República parece ofrecer una visión petrificada de la realidad y en mi opinión eso tiene que ver con su insistencia en que haya un México anterior y un México posterior a la Cuarta Transformación. Entonces, ese México del pasado es efectivamente el México del fraude electoral. Y yo creo que a lo largo de la historia, en México nos ha acompañado el fraude electoral en diversas modalidades. En las reelecciones de don Porfirio Díaz, con la creación del Partido Nacional Revolucionario, que fue, digamos, esta idea de aglutinar a las distintas fuerzas de la revolución para presentar un frente común. Y desde la primera elección del PNR, una elección en la que este partido postuló a Pascual Ortiz Rubio, el resultado fue un tremendo fraude electoral. Y incluso diría que en el caso del general Lázaro Cárdenas, que quizá haya sido el candidato que realizó una campaña más intensa, que recorrió los lugares más apartados, que utilizó los burros, el ferrocarril, el caballo, sus propios pasos para llegar a los lugares más inaccesibles. Aún esa campaña electoral estuvo contaminada por el fraude. Baste recordar lo que decía don Luis Cabrera, que al final de cuentas ese resultado tenía que ver con la fuerza del gobierno del general Calles, con los recursos del erario público y con la presencia del ejército. Y diría también que en años más recientes, años de hegemonía del PRI, lo que conocimos fue un enorme catálogo de trampas que el vulgo bautizó como el ratón loco, las urnas embarazadas, el carrusel, la operación Tamal y desde luego el reparto de despensas. Y creo que la reacción de sectores muy conscientes de la sociedad fue obligando al gobierno a apartarse del manejo de los procesos electorales. Hay que recordar que en 1988, por ejemplo, la Comisión Federal Electoral estaba presidida por el secretario de Gobernación, que en ese tiempo era Manuel Bartlett, y que el resultado de esa elección ha estado siempre contaminado por la sospecha, la famosa caída del sistema, y que todas esas protestas de los grupos más conscientes de la sociedad obligaron a que finalmente se creara un Instituto Federal Electoral, que en un principio estaba presidido por el propio secretario de Gobernación. En el año 94 estamos hablando del doctor Jorge Carpizo, y que finalmente se creó ya como una institución autónoma y hoy como el INE. Entonces creo que cuando el presidente de la República habla de que se va a impedir el ratón loco o las urnas embarazadas, etcétera, está hablándonos de un pasado que esperamos que no regrese. Hoy lo que existe, que me parece, digamos, muy digno de subrayar, es que el gobierno federal ha establecido una serie de programas de apoyos sociales, el apoyo a los viejos, a los discapacitados, a los jóvenes, etcétera, que han sumado aproximadamente a 23 millones de beneficiarios. Y si eso le sumamos el hecho de que los llamados servidores de la nación han estado recorriendo el país, levantando encuestas en más de 30 millones de familias, tenemos una combinación de un formidable apoyo económico a 23 millones de beneficiarios y del manejo de una información que puede ser muy bien utilizada en términos electorales. De tal forma que me parece que hoy, digamos, el gran reto es evitar el que los programas sociales sustituyan lo que en otro tiempo fueron las despensas. Y eso me parecería igualmente inquietante.
y terriblemente dañino y perjudicial, maestro Zárate. Yo creo que pone usted el dedo en la llaga porque el presidente hace este llamado, forma parte de su narrativa, acabar con los fraudes electorales. Él mismo se dice marcado y víctima de eso a lo largo de su vida. En fin, no vamos a entrar en ese debate porque es muy largo, pero el tema es este que usted dice. Hay todo un aparato de distribución de programas sociales, de dinero en efectivo, de despensas. Recordemos que ya el INE el año pasado sancionó y llamó la atención ahí porque quienes repartían parte de esos programas traían una camisola que decía Andrés Manuel López Obrador, como si la entrega y el reparto de los programas sociales fuera mérito o generosa concesión del presidente de la República, cuando son programas del Estado mexicano, no de quien ocupa la presidencia. Carlos, tu análisis, por favor. Gracias, Leo. Siguiendo un poco con la línea del maestro Zárate y lo que comentó también Enrique, creo que las declaraciones de esta mañana del presidente en el sentido de su preocupación de que podría haber pues distintos elementos de, digamos, en la contienda electoral que fuesen distorsionantes de una contienda equitativa, competitiva, hay que contextualizarlos en el marco de una visión presidencial que entiende a la democracia no como un proceso evolutivo que se fue dando a lo largo de los últimos 25 años, en donde básicamente se crearon instituciones electorales autónomas, ciudadanas, que le dieron certeza a los procesos electorales. Esa visión evolucionista de la democracia no es compartida por el presidente de la República. El presidente de la República entiende a la democracia como un evento que ocurrió el pasado 1 de julio del 2018 y en donde él, en su visión, la democracia llegó, y en la de muchos de sus seguidores, la democracia arribó finalmente al país en la elección de julio del 18. Entonces, no, es normal que el presidente vuelva a utilizar esta retórica bajo estas premisas de que estamos frente a un riesgo de una involución electoral en donde se van a dar todas estas prácticas que realmente hace 25 años venimos combatiéndolas. No es que no hayan existido en los últimos 25 años, pero ciertamente ya no eran lo que fueron durante la época hegemónica del Partido Revolucionario Institucional, donde hubo abiertos fraudes electorales. Pero el presidente sigue luchando con la historia, sigue luchando con esa visión de que le hicieron fraude, de que siguen estas prácticas irregulares, y entonces busca erigirse como un árbitro electoral cuando existen las instituciones correspondientes para ello, lo cual pues coloca a el evento electoral del próximo año en una situación compleja, porque si el presidente se va a involucrar, se va a meter y va a querer erigirse como el árbitro, estamos en una situación complicada en donde va a ser la labor del Instituto Nacional Electoral muy difícil y donde claramente el presidente, como bien señala el maestro Zárate, va a utilizar las armas que tiene a su alcance y sobre todo los programas electorales sociales para avanzar en su lógica electoral. Entonces, eso creo es muy importante detrás de esta declaración, esta concepción de que la democracia nació apenas con su llegada y no a través de un proceso gradual institucional de 25 años. Muy importante esto. Dos puntos rápidos, hacemos el recorrido nuevamente de respuestas para ir a una pausa, pero uno, este tema, las declaraciones del presidente minan, debilitan, le restan credibilidad al INE frente a la ciudadanía, y dos, el presidente ignora que Morena acarrea o ignora que Morena hace una serie de prácticas en comunidades y en poblaciones muy semejantes a las de otros partidos, o es simplemente parte de su retórica política. Enrique.
No acarrea, Leo, lleva mucha gente y necesita transporte y apoyos para poder sumar a la gente que acude a los eventos. Digo, así lo ve el presidente y así lo ven muchos en Morena, que aunque las prácticas sean las mismas, piensan que tiene un sentido diferente por el hecho de que ahora son para fortalecer la transformación. Es un poco la visión que hay. Y respecto al tema de si debilita al INE, pues creo que sí, creo que en la medida que, imagina una metáfora, imagina que tenemos un juego de fútbol y hay un árbitro y resulta que se mete otro árbitro y empieza a silbar con criterio y reglas diferentes a las del árbitro que por reglamento está en la cancha. Pues evidentemente eso le resta autoridad y le resta credibilidad al árbitro que reglamentariamente está funcionando. Entonces, sí, definitivamente lo que debiera hacer el presidente es dejar que el árbitro funcionara, que el árbitro operara, y en todo caso él desde la tribuna, como muchos otros, pues gritar y señalar lo que tenga que señalarse, pero sin intervenir. La intervención, como lo está anticipando, como lo ha anunciado, como dices, ya desde hace algunas semanas, definitivamente no ayuda al proceso electoral que tenemos en puerta. Fantástica metáfora y comparación, Enrique. Yo creo que a todo el mundo que nos escucha le quedó clarísimo. Maestro Zárate, adelante. Yo creo que Carlos Ramírez apunta muy bien el perfil del presidente de la República y su concepción de la democracia. Yo creo que su concepción, la vieja democracia, la democracia representativa, debe ser hecha a un lado para sustituirla por una democracia directa, una democracia plebiscitaria, que es como esa democracia que él ejerce en los mítines, en las concentraciones, en las plazas públicas, en donde se establece un diálogo entre el líder y el pueblo. Y parte de esta, digamos, concepción de la democracia tiene que ver con la estigmatización de las instituciones. Entonces, las instituciones están ahí como las leyes para servir a los de arriba, y él tiene un proyecto justiciero de otra naturaleza. Entonces, creo que parte del discurso se explica por esta concepción de la democracia. Y en cuanto al INE, me parece que el Instituto Nacional Electoral ha sido una de las instituciones más señaladas, más denostadas por el discurso del jefe del Ejecutivo. Y recordaría una experiencia de hace unas semanas, cuando en una sesión mañanera presentó un supuesto plan de una supuesta organización llamada Bloque Anti-Opositor, el Bloque Opositor Amplio, el BOA. Y me parece que fue muy irresponsable, porque el propio jefe del Ejecutivo, en vez de desdeñar un documento seguramente apócrifo, le da una gran visibilidad, y ese documento establecía que entre los complotistas estaban nada más que miembros del Consejo General del INE y también magistrados del Tribunal Electoral. De tal manera que sí ha habido un propósito de ir erosionando, de ir vulnerando la credibilidad de esta institución que va a tener un papel bien difícil en la elección, entre otras cosas, por lo que dice Enrique, porque el presidente de la República se asume como una gran figura que al final de cuentas, por encima de las instituciones electorales, desconociendo que las elecciones las hacemos los ciudadanos, que somos los vecinos los que estamos en las casillas, los que estamos contando los votos, él se va a poner por encima, y creo que en el caso de un resultado que pudiera ser adverso, va a generar una serie de impugnaciones de sus bases que me parece que deberíamos de superar, porque parte de la democracia es reconocer el resultado cuando nos es favorable, pero sobre todo cuando no nos es favorable. El BOA famoso, maestro Zárate, ya pasan tantas cosas y hay tantas declaraciones y señalamientos todos los días que se nos olvidan la cantidad de cosas que dice el presidente o que acusa el jefe del Ejecutivo. Carlos. Leo,
seamos claros en este punto. El presidente de la República no cree en el Instituto Nacional Electoral. Las razones él las tendrá y las ha esgrimido durante muchos años. Siente que en el 2006 se le robó la elección, siente que en el 2012 el INE fue débil frente a un gasto electoral excesivo de parte de los partidos y sobre todo del Partido Revolucionario Institucional. Esas son sus razones. Más allá de si tienen razón o no, hoy en 2020 lo que nos tiene es en una situación en donde el jefe del Ejecutivo simplemente no cree en la autoridad electoral, no cree en la imparcialidad de las autoridades electorales y principalmente, y lo ha hablado abiertamente en varios de los integrantes del instituto, empezando por su presidente. Entonces, estamos en una situación compleja porque el jefe del Ejecutivo, vamos a entrar a un proceso electoral en donde el instituto se va a enfrentar a una situación inédita, una situación en la que no se ha enfrentado en los 25 años de su existencia, digamos, autónoma, desde su creación formal en el año 96, y es tener al Ejecutivo en su contra. Si recordamos a los anteriores presidentes, más allá de sus virtudes y defectos, nunca se atrevieron a ir en contra del instituto. Entonces, van a ser tiempos complicados, en donde el instituto tendrá que sacar fuerzas para, digamos, ser claro si hay una violación a las normas electorales por parte del presidente y su partido. Tendrá que tener la fuerza institucional para señalar lo que considere sean violaciones al proceso electoral de todos los partidos, pero en esta ocasión incluyendo el partido del presidente. Entonces, no nos confundamos, estamos frente a una situación inédita en donde habrá que, pues es fundamental la labor del instituto, habrá que apoyarlo porque seguramente no va a ser una labor, nunca ha sido una labor fácil, ahora lo será menos. Pues tendremos que estar preparados para esto. Déjenme hacer una pausa aquí y rápidamente a mensajes comerciales y regresamos enseguida. El tema del coronavirus es abordado, pues no todos los días, pero con alguna regularidad por el presidente de la República, con frecuencia lo evita. Déjenme darles las cifras que ha dado a conocer la autoridad sanitaria esta noche. Estamos a minutos, probablemente mientras estamos hablando se cumplan los 450,000 casos de contagio positivo confirmados en territorio mexicano a lo largo de esta pandemia. 449,961 reportó la autoridad hace poco más de una hora, con 48,869 decesos. Y el presidente de la República hizo hoy una declaración sorprendente en este sentido, porque dijo que el coronavirus es lo que más ha dañado a la transformación. Es decir, pasamos de aquella afirmación muy al estilo del presidente, casi de bote pronto, de que había caído como anillo al dedo, a el coronavirus y la pandemia como lo que más ha dañado la transformación. Hay un cambio de visión, de postura, de perspectiva, una forma distinta de medirlo. Enrique, ¿qué lectura haces de esto? Mira, no lo sé, Leo. Ojalá en efecto estas declaraciones expresaran una visión diferente. Pudiera ser en la medida que aquellas que se hicieron en el curso del mes de abril, pues quedaron lejísimos. Recuerdas, en aquel entonces se hablaba del pico famoso para el 8 o 10 de mayo, un pico que jamás llegó. Y se hablaba de una caída de la economía que Hacienda calculaba entonces, pues en un rango de entre 1 y 3%. Hoy ya viste tú las cifras de cómo vamos en términos de afectación. No se ve el pico. Hoy la Organización Panamericana de la Salud anticipó, ojalá tenga razón, que el punto máximo de contagios diarios
y de fallecimientos probablemente esté en este mes de agosto, en algún momento de este mes de agosto. Ojalá tenga razón, pero estamos hablando de muchos días, de muchos enfermos y de muchos fallecidos después. Si esa falla en los pronósticos implica una reconsideración del juicio, pues sería fabuloso porque por lo menos abre la posibilidad de que se instrumenten también otras medidas en materia sanitaria y en materia económica. Estamos lejos de haber dejado la crisis. Es cierto, hay algunos indicadores que van hacia arriba, pero el conjunto de la economía respecto al año pasado sigue cayendo. Y por lo mismo todavía sería absolutamente oportuno el que se diseñaran apoyos para poderle hacer frente a los efectos de esta crisis que no se van a pasar pronto. Vamos a tardar probablemente meses, si no es que años, en que tales efectos se vayan diluyendo. De modo que quisiera que fuera otra visión. Sin embargo, como has referido, el presidente a veces declara, sobre todo en estas giras que hace por la República, hay que recordar, ahora está en el noroeste, en el estado de Nayarit. A veces hay declaraciones que luego a los 3 días son sustituidas por otras completamente diferentes. Así es que estamos con ese riesgo, pero pues ojalá fuera un cambio de perspectiva, Leo. Pues sí, como su subsecretario, el señor López-Gatell, como digo una cosa, digo la otra. Maestro Zárate, si es tan amable. Yo creo que en efecto uno de los rasgos de la personalidad del jefe del Ejecutivo es su consistencia. Él mismo lo señala muchas veces, tengo fama de ser necio, dice, y lo soy. Entonces, parte de esa necedad ha sido la forma en que ha rechazado las alternativas que se le presentan por parte de distintos actores sociales. Y yo creo que en el caso de la pandemia, lo que hemos estado observando con dramatismo es que más allá de los efectos sanitarios y de las muertes, que no son una estadística, sino son una tragedia, porque finalmente en esas casi 50,000 muertes hay casi 50,000 familias en donde falta alguien muy, muy querido, muy próximo, el padre, el hijo, el hermano. Y más allá de toda esta tragedia, se suma el hecho de la caída de la economía, de la gente que se va al desempleo y la gente que se va a la pobreza, y a una pobreza que no tiene expectativas en el corto plazo. La gente que se queda sin empleo y que mucha de ella vive al día, no sabe cómo va a llevarle el pan a su mujer, a sus hijos, o la mujer cuando es la jefa de familia. Y frente a eso sabemos que hay experiencias en el exterior, que otros países, incluso con un nivel de desarrollo similar al nuestro, han establecido apoyos, sobre todo para tratar de preservar la planta productiva. Y ahí da la impresión de que el presidente piensa que los empresarios son esas figuras de caricatura, barrigones con sombrero de bombín, y que viven muy bien, y no se da cuenta de que la inmensa mayoría de los empresarios mexicanos son micro, pequeños y medianos, y que en ocasiones una empresa como una empresa familiar, una empresa micro, una tortillería, una lavandería, una taquería, tienen a lo mejor 2, 3 empleados, y que el cierre y el cierre definitivo significa una situación muy, muy dura para esas familias. Pero yo quiero vincular un poco la frase del día de hoy con la frase de que la pandemia nos cayó como anillo al dedo. Y la impresión que yo tengo es que esa frase fue una especie de acto fallido, en donde el presidente estaba pensando que ante una serie de datos inquietantes, preocupantes, no solo en materia económica, en materia social, en materia de seguridad pública, etcétera, tendría que tener algo o alguien a quien culpar. Yo creo que hay una actitud un poco infantil. Los niños difícilmente reconocen sus errores, generalmente culpan a los otros,
Y aquí el gobierno, frente a tantos datos inquietantes, preocupantes, tiene que encontrar a quién culpar. Y en el reparto de las culpas, la pandemia va a jugar un papel muy importante. Y para eso hay que recordar aquella frase del presidente de hace una semana o dos, en donde decía, y también que íbamos. Y uno dice, también que íbamos, cuando antes incluso de que surgiera la pandemia, ya la economía mexicana se estaba secando y ya habíamos dejado del estancamiento en cero para empezar un proceso de retroceso. Entonces, tengo la impresión de que la pandemia en ese sentido le va a caer como anillo al dedo, porque él y sus clientelas van a sostener que todo iba muy bien hasta que llegó la pandemia. Y contra eso, ¿qué se puede hacer? Sí, lo entiendo perfecto, maestro, como cortina de humo, como el uso de una cobertura, cuando usted lo señala con mucha precisión. Antes del inicio de la pandemia, la economía mexicana ya estaba en cero crecimiento. No se nos olvide de una economía que recibieron con aquella histórica y pues desafortunada frase de Mario Delgado en Diputados en septiembre del 18. Recibimos una economía en ruinas. Bueno, una economía que en ese momento tenía un Producto Interno Bruto del 2.4% y para antes del inicio de la pandemia, esta administración la había puesto ya en cero. Carlos, por favor. Sí. Ubiquémonos principios de marzo. Estábamos empezando una situación complicada a nivel mundial. Empezaban a manifestarse señales más claras de que la pandemia llegaría y contaminaría, digamos, la economía global. El presidente de la República, en ese momento, seguramente hizo un diagnóstico alentado por sus asesores y principalmente por sus expertos en materia de salud, quienes seguramente le transmitieron que la pandemia era un evento controlable. Que México estaba preparado, que había tomado las medidas durante los meses previos y de que en todo caso México saldría relativamente bien librado de esta situación. En ese momento el presidente seguramente, incluso por declaraciones propias, dijo que no veía mayor afectación. Yo creo que 5 meses después, Leo, lo que podemos ver es a un presidente que le está cayendo el 20 del tamaño y la magnitud del choque externo que estamos viviendo. Todos los indicadores pues apuntan a una caída histórica en el Producto Interno Bruto, a un crecimiento sin precedentes en el desempleo, en el crecimiento de la pobreza laboral. Todos los planes que tenía el presidente de la República en materia social se han colapsado con este evento. Sus proyectos más importantes en términos generales, hacer de Pemex la palanca del desarrollo, quiérase o no, con esta situación se han venido para abajo. La promesa de las finanzas públicas sanas por la administración, para toda la administración, pues esta situación va a llevar a que el déficit público, el balance público más amplio de los requerimientos financieros del sector público van a crecer 10 puntos porcentuales en un año, lo que creció durante toda la administración pasada. Entonces, en términos generales, lo que podemos apreciar en esta declaración, Leo, volviendo a la declaración de este día, es que el presidente creo que sí ya entendió que la magnitud de este evento es de una dimensión tal que compromete a la mayor parte de sus promesas que se hicieron hace apenas año y medio, 2 años durante la campaña electoral. Dicho lo anterior, eso no quiere decir que esto contravenga su visión de que esta crisis le vino como anillo al dedo. Es decir, si bien ningún presidente, ningún líder político puede desear una crisis de esta magnitud porque claramente le afecta, le impacta, también es cierto que hay líderes políticos que ven en las crisis oportunidades. Y creo yo que el presidente de la República ha visto en esta crisis una oportunidad para consolidar y fortalecer su poder, para llevar a cabo los distintos eventos y la transformación que quería
llevar a cabo durante su administración, adelantar ciertos procesos. Y de ahí se explican algunas acciones y decisiones que ha llevado a cabo, sobre todo en el sector energético, por ejemplo, que claramente parecían no estar en el horizonte inmediato del presidente y sin embargo se han anticipado. Entonces sí, esta crisis le pudo haber venido como anillo al dedo porque le ha permitido sacar, digamos, su esencia en muchos temas, sus instintos que habían estado pues guardados o con un cierto pragmatismo, un pragmatismo de mercados financieros, de tener cuidado con los empresarios. Pero una vez que estalla la crisis, eso se fue. Entonces, si bien no es una situación agradable y claramente para el presidente esta crisis es muy grave y compromete buena parte de sus promesas, aún así, en esta crisis el presidente seguramente está viendo oportunidades para consolidar su poder y fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación. O por lo menos buscar esos caminos, Carlos. Creo que es temprano todavía para hablar de efectos y de consecuencias o de daños a la credibilidad del gobierno. Hay encuestas que señalan que es el punto donde sale peor evaluado el presidente de la República y su gobierno, por supuesto, pero con miras al 2021 creo que vamos a tener que esperar a ver el impacto que la pandemia pueda tener en la decisión de los electores. Si me permiten, hacemos una nueva pausa, vamos a mensajes y regresamos de inmediato. Volvemos. Estamos de regreso para hablar. Hoy en la misma gira el presidente dijo que se iba a reunir con los gobernadores, que le había prometido al gobernador de San Luis Potosí, nuevo presidente de la CONAGO, que en 8 o 10 días que se reúnen en su estado estaría por ahí. El presidente dice que está siempre muy abierto al diálogo. Hay diferentes temas de asperezas y rencillas entre los gobernadores y el gobierno federal. Una, y hoy la más señalada, es el tema de salud. Un grupo de gobernadores, 9 de ellos, buena parte de los cuales son panistas, pero no todos. Está también el señor Alfaro de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, y algunos otros han llamado a este grupo Alianza Federalista, le han llamado, y ellos son los que han pedido la renuncia de Hugo López-Gatell como subsecretario de Salud ante lo que consideran su incapacidad para hacer su trabajo. Pero hay más temas. La falta de coordinación con la Federación en tema de salud es uno. Hay otros que tienen que ver con seguridad. Y el presidente dice que asiste a esta nueva reunión de la CONAGO. ¿Expectativas, Enrique? ¿Habrá resultados? El presidente los va a escuchar solamente como para la cortesía de atenderlos, pero no les prestará mayor atención. ¿Qué lectura haces de esto? Mira, yo creo que va a tratar de restablecer el diálogo, de volver a tender puentes, porque el nivel de fricción que ya se había producido, particularmente con la carta de los 9 mandatarios estatales de restañar esos raspones, esas heridas de la relación. Y en esta asimetría que tenemos en el país, donde el poder se concentra principalmente en el centro y los márgenes, sobre todo presupuestales, que tienen los gobiernos estatales son pequeños, al final los gobiernos saben y los gobernadores saben que les conviene tener una buena relación con el presidente de la República. Entonces creo que se va a acabar imponiendo peso tan grande que sigue teniendo la Federación, y los que ahora están exigiendo que se vaya López-Gatell, lo que van a pedir es que simplemente sean escuchados y se tomen en cuenta sus opiniones respecto particularmente el tema del semáforo, que es lo que más chispas ha sacado en los últimos días. Así que si se hace efectivo, falta que se haga efectivo. Esto ocurriría a finales de la próxima semana en San Luis Potosí, en una reunión de la CONAGO.
Si se hace efectivo, creo que va a tender a nuevamente establecer por lo menos la interlocución, pero a mi juicio sin ningún cambio de sustancia, Leo. ¿Usted qué dice, maestro Zárate? ¿Coincide con esta visión? Sí, esencialmente yo creo que la manera en que se resolvió en la arquitectura constitucional la relación entre la Federación y los estados es una de una profunda simetría, como dice Enrique. En realidad somos un país absolutamente centralista y claro, afortunadamente en los últimos años esa relación ha variado porque habría que recordar que cuando menos todavía en los días de Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República decidía quiénes iban a ser los gobernadores de los estados. De hecho, en el gobierno de Salinas de Gortari, todos sus amigos que quisieron ser gobernadores lo fueron. Otto Granados de Aguascalientes, Rogelio Montemayor de Coahuila, Patricio Chirinos de Veracruz, Sócrates Rizo de Nuevo León, etc. Entonces, esto era el reconocimiento de la enorme fuerza que tenía la federación. Y estados de la República que viven esencialmente de las participaciones federales y desde luego esto sin tomar en cuenta que los proyectos más sensibles, a lo mejor de infraestructura carretera, de infraestructura de salud, de infraestructura educativa, son de naturaleza federal, lo cual obviamente limita de manera muy importante el ejercicio del gobierno de los gobiernos de los estados. Y aquí me gustaría hacer una diferencia de lo que ocurrió en la primera, cuando llega Vicente Fox en el año 2000 a la presidencia de la República, los supergerentes de Fox tenían una absoluta inexperiencia política e insensibilidad, y los gobernadores priistas, que ahí tenían su reducto de fuerza, olieron la debilidad y constituyeron la CONAGO. Y a partir de ahí la CONAGO se convirtió en un factor de equilibrio muy importante para el gobierno de Vicente Fox. Hoy lo que se está intentando por parte de los gobernadores panistas es esta nueva alianza federalista y tratar de evitar ser rebasados por una maquinaria política muy importante, que es la de Morena, que es la del presidente, y además por un presidente que sabe utilizar las herramientas para doblegar a sus adversarios. Y ahí está la unidad de inteligencia financiera, y ahí están los expedientes negros de lo que era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, etcétera. De tal forma que, reconociendo estas asimetrías profundas, los gobernadores van a tratar de conciliar al final de cuentas, pero qué bueno que en un momento en donde están casi ausentes los contrapesos institucionales, porque prácticamente no lo hay en la Cámara de Diputados, no la hay en el Senado de la República, que los gobernadores se constituyan en una voz consciente, responsable, que pueda incidir en algunos cambios que son imprescindibles para que el país salga adelante. Ojalá y así fuera, maestro Zárate, y hago votos porque estos gobernadores que se han mantenido como muy firmes o con señalamientos críticos al gobierno federal mantengan su postura, encuentren un diálogo evidentemente con el presidente de la República, pero veo otras posturas, por ejemplo la del señor Del Mazo en el Estado de México, que está totalmente pues en la línea de lo que señalaba Enrique hace un momento, que es pues mejor me entiendo porque buena parte de mi presupuesto pues viene de la Federación. Carlos. Sí, hay que celebrar, Leo, cualquier acercamiento, cualquier intento de tender puentes entre el Ejecutivo y los estados. En los últimos meses hemos visto constantes fricciones, primero por la parte fiscal, por supuesto por la parte de salud, por el trato de algunos gobernadores que se sienten poco atendidos por la federación. Entonces, en ese respecto, si se lleva a cabo esta reunión, hay que celebrarla, porque se requiere en estos tiempos complejos
que trabajemos, digamos, en unión a pesar de las diferencias políticas. Sin embargo, yo quisiera poner un grano de sal en esto y preguntarnos por qué el presidente de la República no se ha reunido con los gobernadores después de 5 meses de pandemia. Es decir, ¿cuál es la razón que subyace de que el presidente de la República, en una de las crisis más serias que ha enfrentado la nación, pues en las últimas 8 décadas probablemente, no haya sido capaz de convocar a todos los gobernadores, sentarse en la mesa, fijar criterios de evaluación y de comportamiento frente a la pandemia, sentar a las autoridades de salud y ponerse de acuerdo para trabajar coordinadamente con un mismo objetivo? Y la razón es política. El presidente no cree en esa tarea de él erigirse como el liderazgo que requiere unir a las distintas fuerzas. Ha delegado completamente esa labor a su secretaria de Gobernación, pero ha faltado la voz del presidente en esta tarea y esto ciertamente se extraña, y a 5 meses de que inició la pandemia, si bien será positivo si se lleva a cabo esta reunión, no debemos esperar grandes cambios respecto a la estrategia. El presidente ha manifestado una y otra vez su apoyo irrestricto a López-Gatell, más allá de los resultados y las consecuencias que se tengan de esta pandemia. López-Gatell parece muy firme. También ha manifestado que no tiene la Federación recursos financieros y económicos para incrementar los presupuestos estatales de las participaciones y aportaciones, y por tanto tampoco habrá una respuesta en la parte presupuestal fiscal. Y entonces, ¿qué queda? O sea, ¿qué es lo que se puede ofrecer a los gobernadores que los deje tranquilos frente a una situación que a todas luces tiene visos de irse complicando aún más? Pensemos positivamente, esperemos que haya buenos resultados, pero seamos francos respecto a las expectativas de este potencial reunión. Bueno, es positivo el encuentro, creo que tienes razón, es favorable, pero respondiendo a este planteamiento que haces, Carlos, no se ha reunido en estos tiempos de crisis de pandemia. ¿Por qué piensan? Porque no le interesa, no está en su radar, no es una de sus prioridades. Se va a reunir para que nada más le vayan a pedir recursos. ¿Cómo responderíamos a esto? Carlos, por favor. No, mi hipótesis es que el presidente, en esta lógica de que él es el jefe, digamos, del Estado mexicano, como que ha buscado deslindarse de esta tarea de unificar, de llevar, de juntar a todos los distintos entes políticos, ya sea los partidos, los gobernadores, los medios de comunicación. O sea, esa labor el presidente no cree en ello, no cree en esa, supongo que tiene que ver con su cierta aversión a cómo funcionaba el sistema político mexicano en el pasado, en donde se daban estas grandes reuniones y estas grandes, digamos, estos grandes acuerdos políticos que a la postre probablemente no derivaban en nada, pero por lo menos había una intención de unificar y de mandar una señal en conjunto. Creo que eso, el presidente no cree en eso y por lo tanto, pues no ha sido capaz de convocar a una reunión para unificar a los gobernadores. Interesante, una visión de liderazgo, a lo mejor, decía usted, y regresamos a donde empezamos, maestro Zárate, pero más añeja, más antigua, una presidencia centralista, maestro Zárate. Sí, es cierto, Leonardo. Yo creo que podríamos movernos hacia otro tema para explicar que así como frente a la pandemia no ha habido una decisión del presidente de convocar ni al Consejo Nacional de Salubridad, ni a los gobernadores, ni a muchos otros actores. Si nos movemos al tema de la seguridad pública, que es el otro tema acuciante para la sociedad mexicana, yo creo que los gobiernos anteriores, quizá desde Miguel de la Madrid hasta el momento actual, no han dado respuestas, no ha habido una
eficacia en la reducción de la violencia delincuencial. Y en mi opinión, esto no ha pasado porque no ha habido un liderazgo capaz de entender que el tema desborda al Gabinete de Seguridad Nacional y que desborda al gobierno federal, que es un tema de una profundidad y de una densidad que reclama la participación del Estado todo, es decir, que reclama la participación del Poder Legislativo a través de la reforma, la creación de leyes que favorezcan el combate a la delincuencia, pero también del sistema judicial, porque conocemos todos los días resoluciones de jueces y magistrados que son verdaderamente aberrantes. El Poder Judicial tendría que entrar en este esfuerzo y qué hablar de los gobernadores, de las corporaciones policiales, de los municipios, de los estados, qué decir del sistema de procuración de justicia en los estados, las fiscalías, los ministerios públicos, y desde luego que en un esfuerzo de esta naturaleza también harían falta las instituciones académicas. ¿Cuáles son las contribuciones? Pienso, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que tiene un instituto de investigaciones sociales, otro de investigaciones jurídicas, otro de investigaciones económicas, etcétera, solo por hablar de la UNAM, pero estarían desde luego el Colegio de México, el CIDE, las otras universidades, el Tecnológico de Monterrey, y eso reclamaría un presidente que tuviera la inteligencia, porque el liderazgo lo tiene, para convocar a todo este enorme esfuerzo para enfrentar el flagelo de la inseguridad. Tampoco lo ha hecho el presidente de la República. Entonces da la impresión de que no ha tenido la sensibilidad y desde luego esto nos está generando muchísimos costos para asumir que el líder en gran medida es un coordinador y que tiene que generar estos espacios de discusión, de aportación, en donde los que más saben sean los que contribuyan con los diagnósticos y con las propuestas de líneas de acción. Así que lo que está pasando a nivel de la pandemia creo que se puede reproducir en otros aspectos y al final de cuentas se enfrentan todos con esta concepción de una presidencia muy autocrática y muy centrada en la intuición y en las capacidades del líder. Pues sí, así, esa es la que vivimos, maestro. Enrique Quintana, conclusiones y comentarios finales, por favor. El presidente habla con gobernadores, tanto así que, bueno, está permanentemente de gira. Tuvo que pararse un poquito, pero ya las restableció. Lo que no le gusta hablar es con el conjunto, de uno a uno, de la federación con un gobierno estatal. Es muy usual que lo haga. El problema es que esa asimetría quizás cambie si son los 32 o por lo menos los gobernadores de los estados donde no gobierna Morena o donde no hay mandatarios que sean tan afines al gobierno de la 4T. Entonces, creo que eso es lo que explica, digamos, un poquito la resistencia a hablar con bloques de gobernadores. Y esa resistencia me parece que va a permanecer porque está en el ADN del presidente. Digamos, hay una percepción, no somos iguales. Yo soy el presidente de la República y además el jefe de la 4T. Y bueno, el otro es un encargado de un gobierno estatal que no tiene la trascendencia que tengo yo. Creo que esa visión va a seguirse manteniendo, Leo. Y ya si le agregamos otros atributos, Enrique, como yo soy honesto, yo soy incorruptible y pues de cada uno de ustedes no meto las manos al fuego, como presumiblemente diría el presidente. Llegamos al final. Les quiero agradecer profundamente su presencia. Carlos Ramírez, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Leo. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Maestro Zárate, que este debut se repita en muchos más espacios y ocasiones para con el financiero Bloomberg, que aprecia y valora enormemente su análisis y su opinión. Muchas gracias. Para mí sería un privilegio, Leonardo. Saludos, Enrique y Carlos. Muchas gracias, maestro Zárate. Enrique Quintana, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Y gracias
Gracias a usted por la gentileza de su atención. Le agradecemos profundamente. No se despegue, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg a continuación. Buenas noches.